Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 26 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos de los titulares más destacados en Venezuela y el mundo. Comentaré algunos temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Como lo comentamos con nuestra invitada ayer, finalmente se celebró el examen periódico universal a Venezuela. Y como decía nuestra invitada, Naciones Unidas y el resto de países, están mucho más claros de lo que ocurre en nuestro país, porque las agencias internacionales están en territorio nacional. Comento algunos de los titulares y de esto vamos a hablar ampliamente con nuestra invitada la mañana de hoy. Miguel Pizarro, por ejemplo, comisionado designado por el Gobierno Interino de Naciones Unidas, hace un resumen de las principales preocupaciones que expresaron, yo les diría que más de 20 países, ayer casi 30 países, sobre Venezuela. Hablaron estas naciones acerca de, lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, con la persecución a la disidencia, las torturas, la violencia, la desigualdad en la atención social, la persecución, ejecuciones extrajudiciales, el tema de la migración, que fue negado por la representante del régimen, Delcy Rodríguez, durante su intervención, o al menos intentó asegurar que era utilizado como herramienta para atacar a Venezuela. Y esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. El régimen, como lo comentamos, estuvo representado por Delcy Rodríguez. Ella dijo que la voz de todos debe ser el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, de las sanciones ilícitas, que conforman con una verdadera potencia codiciosa arma de destrucción masiva de los derechos humanos. Es curioso que de esta declaración, tomando en consideración, entre otras cosas, un tema que sobrevoló también durante la intervención de los países, que tiene que ver con la investigación que avanza en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Es la primera nación latinoamericana sometida a un proceso de esa naturaleza, y ustedes no ven, esto lo digo a título personal, a la Fiscalía abriendo investigaciones en todas partes del mundo. Estamos hablando de situaciones francamente graves, de naciones donde se presume se están cometiendo crímenes atroces contra la población civil. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Ya tenemos a nuestra primera invitada, ya conoce perfectamente el tema, es abogada, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Teresly Malavé. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, siempre con muchísimo gusto. Pues es un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedía una primera valoración acerca de lo ocurrido ayer en el marco de este examen periódico universal. Lo que nos llamó la atención es la claridad, entre otras cosas,
de las naciones del mundo en torno a lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, definitivamente. Recuerda que Venezuela ha estado sometida al examen periódico universal en 3 oportunidades. No es que Venezuela esté sometida a eso porque aquí haya violaciones de derechos humanos, sino que siendo Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, se está sometida a este examen periódico universal, al igual que los 193 países de las Naciones Unidas. Esto lo aclaro porque muchísimas personas me han preguntado si es que por lo que está sucediendo en Venezuela es que se está haciendo eso. No, Venezuela va a seguir siendo sometida a este tipo de exámenes y es por eso que es el tercer examen al que está siendo sometido, al que se sometió a Venezuela. El primero 2011, después 2016, le correspondía 2022. ¿Qué es lo que pasa, María Alejandra? De todos estos exámenes se hacen unas recomendaciones. Y en el próximo año, por ejemplo, en el 2011, le hicieron sus recomendaciones. Si las ves, se parece a lo que estamos viviendo en este momento. Peor, ¿te das cuenta? Que hemos empeorado lejos de mejorar, ¿no? En el 2016, estos mismos Estados miembros verifican si cumplieron con las recomendaciones del año 2011. Y en el 2022 se verifica si cumplieron con las recomendaciones que se dieron en el 2016. Obviamente ya el país, el mundo entero está informado acerca de lo que en Venezuela está ocurriendo con relación a los derechos humanos. Y hacen referencia a absolutamente todos los derechos porque el EPU es integral, se refiere a todos los derechos, pero date cuenta que el enfoque mayoritariamente está dirigido al tema del sistema de justicia, la persecución, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales. Pasan por el tema de la alimentación, pasan por el tema de la salud. Sí, en el 2016 se hizo mención hasta en el Hospital JM de Los Ríos. Y entonces nosotros, insisto, aquí vamos a medir cuál es el avance que se ha tenido con respecto al Hospital JM de Los Ríos. Ninguno, hemos retrocedido, los niños se están muriendo de igual manera, o más, repetido las cifras en enero de la muerte de los niños. O sea, no es difícil visibilizar que no hemos avanzado y que lejos de avanzar hemos retrocedido. Es importantísimo que todo el mundo, ¿por qué todo el mundo? Porque este informe se recoge, el Estado presenta su informe, yo he avanzado perfecto en derechos humanos. ¿Qué pudiera decir el régimen venezolano con respecto a su avance? He reformado leyes, violando la Constitución, obviamente, pero he reformado leyes. He cambiado, pasé a los presos políticos de la jurisdicción militar a la jurisdicción penal ordinaria. ¿Y qué ha ocasionado eso? Que ellos ya tienen información, todos los estados. Retardo procesal, las violaciones siguen siendo iguales, porque la conexión está inestable. Aquí me sale cada rato que está inestable la conexión. Bueno, digamos, la vemos perfectamente, pero le comento a mi equipo que tengamos el teléfono a mano en caso de que perdamos comunicación con Teresa Lima Levain. Adelante, le escuchamos. Ok, ¿qué ha pasado? Los jueces penales ordinarios están imputando o siguen las acusaciones con los mismos delitos contemplados en el Código de Justicia Militar. Es decir, las violaciones al debido proceso, derecho a la defensa, aumentan lejos de disminuir porque no saben cómo hacer. Todo este trámite que se está haciendo de persecución, de imputación, que es lo que puede presentar el fiscal Tarek William Saab allá en la ONU, está relacionado con imputaciones que se habrán hecho, pero no hay investigaciones relacionadas con los crímenes que se han denunciado, con las torturas que se han denunciado. María Alejandra, ¿y por qué es tan fácil decir que no han hecho nada? Porque si yo soy víctima de tortura y yo denuncié ante el Ministerio Público a las personas que me torturaron con nombre y apellido, ¿qué es lo primero que debe hacer el Ministerio Público? Sacarme del sitio donde estoy detenida, porque estoy en manos de mis captores, de mis torturadores, de toda esta gente, y entrevistarme respecto de las torturas a las que fui sometida. Eso no se ha hecho. Tú le preguntas, bueno, nosotros todas las organizaciones de derechos humanos que defendemos a la vez
a personas, a presos políticos que han sido sometidos a torturas, que le violan el debido proceso, que le violan el derecho a la defensa, te podemos decir, o bueno, voy a hablar en nombre de Justicia y Proceso de Venezuela, te puedo decir que a ninguno lo han llamado. Y por referencia me entero, o porque ellos mismos me dicen, no, a mí tampoco me han llamado para preguntarme absolutamente nada. Es decir, que la cadena de mando no está siendo investigada y eso es fácil determinarlo. Ellos creerán que como engañan a la gente aquí en Venezuela, o creen que engañan, van a engañar también a toda esta gente. Resulta que el examen periódico universal se fundamenta en ese informe que hace el Estado. Luego, cada organización de las Naciones Unidas del mundo que tengan un grupo establecido va a presentar sus informes que lo recoge la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, aquí tenemos un grupo de la Alta Comisionada también recibiendo cualquier cantidad de denuncias. Y adicional a esto, fíjate, es el mundo entero abocado a lo que en derechos humanos está ocurriendo en Venezuela. Y adicional a esto, las organizaciones no gubernamentales que hacen un trabajo extraordinario en ese tema. Date cuenta que muchísimos países miembros dicen, por ejemplo, que cese la persecución contra las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué? Porque es imposible elaborar en ese sentido aquí, o sea, hacer el trabajo en materia de derechos humanos. Entonces, es demasiada la información que recogen y preocupa enormemente que la mayoría refiere, yo recogí algunas porque dije, Dios mío, se refieren muchísimo, sobre todo, fíjate, yo quiero resaltar Chile, por ejemplo, dice, insto a poner fin a la persecución política en Venezuela y permitir la celebración de elecciones libres. Argentina, no las voy a leer todas, quiero hacer referencia solo a esto, ¿no? Solicito enjuiciar a los funcionarios chavistas responsables de las violaciones de los derechos humanos. Además, instó a reforzar la cooperación existente entre la oficina de la Alta Comisionada, estableciendo oficinas permanentes en el país, dotadas de recursos humanos y materiales que le permitan desarrollar sus tareas. Es decir, si el mundo entero está en cuenta que los altos funcionarios chavistas no están siendo juzgados por las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, jueces y fiscales siguen violando el debido proceso como quieren, o sea, faltando el respeto, ellos creen, se sienten absolutamente impunes, poderosos, y yo creo que ellos no leen esto. Honestamente, ese es el sitio donde yo me desenvuelvo y los veo con tanta soberbia, que entiendo que ellos no están informados o no conocen lo o no les importa, que... o no les importan las consecuencias, porque en Venezuela existe absoluta impunidad, si lo permite. Sí, efectivamente, se sienten impunes, o sea, a mí no me va a pasar nada, yo tengo poder, yo levanto el teléfono y llamo, o a mí me levantan el teléfono y me llaman. Y actúan con tal soberbia que yo digo, bueno, no están informados y no conocen, actúan con impunidad, pero a la vez no conocen el alcance de esta lucha por el respeto a los derechos humanos. Date cuenta que al margen de lo que es la lucha política partidista, lo que ha tenido más impulso y más control, si se puede, con relación al régimen, es la lucha por los derechos humanos, el visibilizar las torturas. Yo siempre felicito y me siento hasta orgullosa de verdad de defender a esta gente que ha sido torturada, porque ellos no, lejos de amilanarse porque fueron torturados, pues no sienten miedo. Y les vuelven a preguntar y te vuelven a decir con nombre y apellido a la persona y quieren que se haga justicia en su caso. Dice, bueno, ¿qué más vamos a perder? Porque fui violado, que perdió mi familia, que me han robado todo, porque esa es la otra parte. ¿Qué sucede? O sea, entran en tu casa, pero te quitan todo lo que tienes adentro, te apoderan de tu casa, te acordonan y aquí no hay a dónde ir si te acordonan tu casa y se apropian de ella. Entonces, ¿qué más puedo perder? Hay unos que han perdido a su esposa, que se han divorciado, que se les ha muerto su mamá, su papá. Hay un caso de un sargento en Ramo Verde que ha tenido intentos de suicidio justamente por eso. Se murió su mamá, que era la única que lo visitaba, y el hermano. Y la desesperanza de que aquí no hay nada que hacer porque no vamos a juicio, porque estamos olvidados, porque los juicios son absolutamente... María Alejandra, en el tribunal, o sea, lo que ahora que pasaron los procesos de la jurisdicción penal militar,
que nunca han debido haber estado allá. Desde el inicio se están violando derechos humanos. Fíjate que aquí lo vuelven a pedir. Y ellos verdaderamente están pasando el juzgamiento de civiles en tribunales militares. Pero debe ser por la disciplina militar, al margen de los militares que violan hombres y violan derechos humanos, todo lo demás, al margen de eso. Me voy a referir solo a la justicia militar en el sentido del respeto, por ejemplo, a los abogados. Se les permite las copias, se les permite revisar el expediente, cosa que no sucede en la jurisdicción penal ordinaria. Se les permite conversar. Perdón que la interrumpa, pero es que usted mencionaba el tema de Argentina. La prensa en ese país, el diario La Nación, destaca que el gobierno de Alberto Fernández, al menos ayer, decidió endurecer su postura ante los crímenes del régimen de Maduro, así titula La Nación, y es que el representante en Naciones Unidas pidió que Venezuela lleve a la justicia a los perpetradores de violaciones a derechos humanos en nuestro país, y me parece que tenemos esta declaración de Cristian Machuca, representante argentino, en torno a Venezuela. Vamos a escucharla y yo le pedí un comentario. Ok. Muchas gracias. Tiene la palabra Argentina. Damos la bienvenida a la delegación de Venezuela y le agradecemos la presentación de su informe. La delegación argentina recomienda a Venezuela: 1. Cooperar plenamente con el Consejo de Derechos Humanos y con todos sus mecanismos, incluyendo los procedimientos especiales relevantes, e implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la alta comisionada en sus informes. 2. Concretar el llamado a la alta comisionada que se conduzcan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, se lleve a los perpetradores ante la justicia y se garantice una reparación adecuada a las víctimas. 3. Reforzar la cooperación existente con la Oficina de la Alta Comisionada, estableciendo una oficina permanente en el país, dotada de los recursos humanos y materiales que le permitan desarrollar sus tareas adecuadamente. 4. Ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Muchas gracias. Que se lleve a todos los perpetradores ante la justicia. Yo le pediría un comentario porque el informe de Michelle Bachelet, en el marco de este examen periódico universal, hablaba de los pocos avances con relación a las investigaciones en torno a las cadenas de mando vinculadas o señaladas por presuntos crímenes o violaciones de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, por eso fue que traje a colación lo que dijo Argentina. A mí me impactó muchísimo. Y mayor claridad no se puede tener en el mundo respecto a la conducta de los funcionarios chavistas, de la cadena de mando de los funcionarios chavistas que han participado directamente en violaciones de derechos humanos. Y por eso te traía a colación lo del Tribunal Penal Militar y Tribunal Penal Ordinario. En ambos tribunales, las víctimas han manifestado con nombre y apellido quienes les han violado sus derechos humanos. El derecho a la integridad física, o sea, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y bueno, ¿y qué más se puede pedir si todos sabemos, por ejemplo, la situación en la DGCIN? Recientemente, el comandante Igber Marín Chaparro hizo una huelga de hambre pidiendo lo mismo de hace cuántos años, lo mismo que ha sugerido la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, de sacar a todas las personas, a todas. Yo no sé si recuerdas, María Alejandra, que Nicolás Maduro decretó que sacaran a las personas presos políticos de los centros de inteligencia, de detención, que son de los cuerpos de inteligencia del Estado. Y fíjate, ahí hay 15 personas que no han sido trasladadas a ningún lado, que siguen sometidos. El hecho de estar en la casa de los sueños, como le pusieron los mismos funcionarios que trabajan allí, es una tortura per se, por las condiciones en las que se vive diariamente dentro de ese sitio. No solamente las torturas son físicas, son psicológicas también, el mantener a una persona sometida a una luz fija, densa, día, tarde, mañana o noche, o no tener luz que no te puedas ver ni la palma de la mano. El trato que se les dispense allá adentro, la incomunicación con familiares y abogados, la imposibilidad que existe de reunirse cuando quiera con su abogado para establecer estrategias de defensa. O sea, todas esas cosas continúan, pero peor aún, se están haciendo traslados como el que hicieron ayer
a los muchachos que están detenidos por el caso Paramacay a distintas cárceles comunes del país. ¿Cuál ha sido la denuncia con relación a las cárceles comunes del país? No es que el SEBIN o DIGESIN sean mejor, pero los envían para sitios peores. Las condiciones de las cárceles comunes son terribles, se siguen violando entonces sus derechos humanos. Pero además, recientemente sacaron de una cárcel común a 16 presos políticos porque los presos comunes los amenazaron con tirarle una granada. Entonces los pusieron. ¿Cómo incide eso en el debido proceso? Y no es difícil determinar que entonces se siguen violando derechos humanos. Que uno está detenido en Yare, otros en el Rodeo, otros en Ramo Verde, otros en el SEBIN, y cuando se va a juicio no llega nadie. Entonces los juicios duran perpetuamente. ¿Se viola qué? El plazo razonable. Se hizo una reforma. Me imagino que esas reformas apresuradas era para dar la cara frente al examen periódico universal. Mire, se hizo esta reforma. Ya después de 2 años detenida, la persona tiene que estar en libertad porque no se ha culminado el juicio. Bueno, aquí todos los presos políticos, la mayoría, tienen más de 2 años, no se ha dado una libertad en razón del decaimiento. Eso se llama jurídicamente el decaimiento de la medida judicial preventiva de libertad. No ha sucedido nada. Fíjate, este diciembre, en todo este poco de años que lleva el régimen en Venezuela, en diciembre por lo menos sueltan 2 presos políticos y 20 presos comunes. En este diciembre no pasó absolutamente nada. Hay un estancamiento absoluto con relación a la libertad de los presos políticos, pero no solamente la libertad, sino los juicios. Se estancaron. Un momento en que se le imprimió celeridad, yo creo que todo es en apariencia hacia el mundo, y gracias a Dios el mundo sabe perfectamente que eso es mentira, que son pintar las cosas para que se crea que hay una voluntad de cambio, y no hay voluntad de cambio. En cada una yo recogí la de Chile, Costa Rica, Croacia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay, Italia, Japón. La mayoría hacen referencia al tema de que tenemos que fortalecer o cambiar el sistema de justicia, nombrar jueces, nombrar fiscales, porque todo incide allí. En el tema de la justicia en nuestro país, liberación de los presos políticos, la pidieron en su mayoría, el respeto al debido proceso, todo incide allí, y te puedo decir con absoluta certeza, hemos empeorado en lo que respecta al debido proceso, a los juicios que se le siguen a los presos políticos. Eso no sirve. Y con respecto a la alimentación, a la salud y al resto de los derechos humanos, pues no podemos dar cuenta. Se habló hasta de los discapacitados, los derechos de los discapacitados, de las personas mayores. Se pide que se le dé un régimen, ¿sabes? Una seguridad social acorde a las personas mayores. Bueno, no sabemos todos que aquí en Venezuela la pensión es $1.50, y que lo que viven nuestros viejitos día a día parados en los bancos para ir a un hospital, o sea, todo eso lo sabemos, y lamentablemente, para mí es lamentable tener que decir con propiedad que en materia de derechos humanos hemos retrocedido enormemente. Si me permite, Teresa Limona, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a una de las recomendaciones más repetidas del día de ayer de la comunidad internacional, que tiene que ver con el ingreso a nuestro país de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que en su primer informe, un documento lapidario, pedía a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tener en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la misión y a los que están bajo su consideración. Yo le pido al regreso de la pausa un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Perfecto. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del examen periódico universal a Venezuela que se celebró ayer en Naciones Unidas, en Ginebra. Nos acompaña Teresly Malavé, abogada, defensora de derechos humanos, y yo les hago una inquietud acerca de esta recomendación reiterada de distintas naciones para que el régimen de Nicolás Maduro permita el ingreso a nuestro país de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas. De hecho, me parece que tenemos la declaración de la representante de España que hace referencia a este y otros temas. La escuchamos y yo le pedí un comentario. Sí, la de España denunció el empeoramiento de la situación de derechos humanos desde el 2016 y solicitó la reforma del Poder Judicial y que permita el acceso a la misión internacional. Eso fue más o menos, a grosso modo, lo que dijo la representante de España. Ciertamente. Sí, si me permite, Teresly Malavé, me parece que tenemos la declaración. Vamos a reponerla. Ah, perfecto. Y le pediría un comentario. Escuchemos. Ok. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos la firma del MOU con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en 2021. Desde el último año, la política de protección, garantía y reparación nacional ha empeorado considerablemente. España respetuosamente recomienda: 1. Garantizar el cese de los actos de criminalización, persecución y encarcelamiento de opositores, disidentes, defensores de derechos humanos y manifestantes, así como garantizar su seguridad y libertad efectivas y ofrecer reparación a las víctimas. 2. Canalizar los conflictos sociales, políticos e institucionales a través de la participación democrática y el diálogo, y poner fin a las barreras legales, financieras y administrativas que obstaculizan la labor de las organizaciones de la sociedad civil y reducen su espacio. 3. Adoptar las reformas necesarias para restablecer la independencia e imparcialidad del sistema judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo como instancias internas de salvaguardia del Estado de Derecho, la defensa de la legalidad y la protección de los derechos humanos. Y 4. Dar acceso al país a la misión internacional independiente y aceptar las solicitudes de visita de los titulares de mandatos y procedimientos especiales. Muchas gracias. Yo le pedí un comentario acerca de este punto en específico, además de, digamos, todo el argumento de la representante de España que tiene que ver con el acceso a Venezuela de la Misión de Determinación de Hechos. La escuchamos. Yo pienso que la petición de la representante de España sería acabar con la revolución, porque la esencia de la revolución es las violaciones de derechos humanos. La detención arbitraria, la persecución a través del sistema de justicia, todo ya es política de Estado. La misión de determinación de hechos, ¿qué vendría a determinar? En el primer informe del grupo de determinación de hechos fue para decir quiénes, que en Venezuela se cometían delitos de lesa humanidad y quiénes estaban en la cadena de mando, en la que nombró al mismo Nicolás Maduro dentro de esa cadena de mando. Después, en segundo, la actuación de los jueces y fiscales con respecto a esto. Y si ya tenemos estos dos y tenemos que hay posibilidad, bueno, la tercera es que me imagino que se ejecute definitivamente o establecer verdaderamente cómo se conformó esta cadena de mando, cómo se emitieron las órdenes. Yo dificulto que le permitan entrar a Venezuela. Hubo un cambio cuando se emitió el primer informe del grupo de determinación de hechos. Hubo un cambio en los tribunales. Todas estas cosas se traducen en actuaciones dentro del sistema de justicia. Recuerdo perfectamente que en el caso del dron, los muchachos se paraban a exponer
sus torturas, y la juez del Tribunal Primero contra el Terrorismo y los fiscales de ese caso se oponían, pero con mucha furia, con mucha rabia, a que ellos dijeran. Posterior a la publicación del primer informe, la actitud de los jueces cambió. Los abogados que defendíamos en un tribunal y en otro, nos dimos cuenta, nos hablamos con respecto a eso. ¿Cambió en qué sentido? Bueno, escúchenlos. Escucha, entonces decía, sí, lo vamos a pasar a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía para que esto se investigue. Y hasta allí llegó. Eso fue el cambio que produjo el primer informe del Grupo de Determinación. O sea que para ellos sí fue importante lo que allí se dijo, es importante lo que allí se manifiesta, porque finalmente este informe para llegar a la Corte Penal Internacional, sin lugar a duda, es gente proba, gente que está haciendo esa investigación de manera minuciosa, que es gente seria, que además lo que producen pues va directamente a la Corte, la finalidad de eso es llegar a la Corte Penal Internacional, dicho informe. Entonces, no creo que le permitan, y por eso mi comentario al respecto es cambiar la esencia de la revolución. Es cambiar cómo es posible que ellos mismos hayan reformado leyes y saben, eso te dice, María Alejandra, el conocimiento que tienen ellos acerca de que están violando derechos humanos, porque si no hubiesen cambiado las leyes conforme a las violaciones que ellos cometen y le dan cierta legalidad. No puede ver a su abogado después de detenido, puede permanecer desaparecido 23 días y presentarse ante el tribunal al 5º día. Este tipo de cosas no están allí y sin embargo siguen sucediendo. Todos los presos en este momento, lo que se hizo, lo que se les hace a los presos políticos se traslada a los presos comunes. Se volvió común, se volvió normal. Cuando una persona es detenida, lo primero que tiene es derecho a comunicarse con su abogado y con sus familiares de confianza. ¿Qué pasa cuando una persona es detenida en cualquier lugar en Venezuela? Los funcionarios de policía lo niegan. ¿Y qué es eso? Esto es desaparición forzada. Ahí está preso fulanito de tal, yo vi que se lo llevó el SEBIN, yo vi que se lo llevó la DGCIN. No, aquí no está. Y no está. 23 días la familia denunciando en los medios de comunicación. Y de esa forma se prueba perfectamente que hay desaparición forzada, que hay detenciones arbitrarias. Eso no es complicado en este país. ¿Tú crees que van a permitir que el Grupo de Determinación de Hechos ingrese y pueda ver de manera directa lo que nosotros contamos o lo que los familiares cuentan día a día que sucede en el país? Las declaraciones afuera de los familiares esperando los juicios, todas estas cosas. Ellos no van a permitir, que ya les es difícil cambiarlo, porque, como te repito una y mil veces, son la esencia de la revolución. Cambiarlo va a ser muy difícil de un día para otro, que es lo que han tratado de hacer, cambiar cosas de un día para otro para arreglar y dar cuenta a la Corte Penal Internacional y a la Organización de las Naciones Unidas en todos estos sistemas que aplican de vigilancia del respeto a los derechos humanos en cada país. Siempre te invitamos tenemos que hacer una nueva pausa para publicidad a propósito de la Corte Penal Internacional. Es un tema que también sobrevoló ayer buena parte de las intervenciones de los representantes de distintos países en el marco de este examen periódico universal a Venezuela. Si bien el régimen puede negar el ingreso de la Misión de Determinación de Hechos, entendemos que no puede hacer lo mismo con el equipo del fiscal de la Corte Penal Internacional, menos aún después de la firma de este memorándum de entendimiento. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera hacer referencia a este tema. ¿Qué expectativa tiene usted con relación a este lapso de 3 meses que ha dado el fiscal de la Corte Penal Internacional y la próxima visita a nuestro país en el marco de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela? Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be
fompresseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del examen periódico universal celebrado ayer en Ginebra, a la situación de derechos humanos en Venezuela. Nos acompaña Teresa Malava. Yo le acabo una inquietud, nos quedan pocos minutos, sobre la próxima visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, marco de la investigación que adelanta por presuntos delitos de lesa humanidad, tema que ayer sobrevoló este examen, tanto que Delcy Rodríguez llegó a decir que hay un desequilibrio en los casos que examina la Corte sobre nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal en torno a este tema? La escuchamos. Mis expectativas son totalmente positivas. El fiscal Karim Khan le dio 3 meses a él para que presentara, todavía le está dando como chance, de que presente sus avances en la investigación que hemos observado nosotros. Bueno, están imputando funcionarios del FAES. Eso que se dice, yo trato de traducírtelo a lo que se hace en el día a día, ¿no? En el sistema de justicia. Están imputando a los funcionarios del FAES, le pedirán privativas a uno, otros no, pero cuando tú volteas y ves todavía la cadena de mando ya identificada o posibles identificadas, porque no son todos los que se dicen en el primer informe del grupo de determinación, no están todos. Bueno, sencillamente te das cuenta que están ocupando sus cargos o que los han ascendido. Es decir, no hay interés por parte del régimen venezolano de atender a este hecho. Le corresponde solo al fiscal general de aquí de Venezuela hacer este trámite, y yo lo veo absolutamente, con todo el respeto del mundo, deficiente en ese sentido, ¿no? Puede ser que esté asesorado, pero si no tienes la gente que conoce y que capta lo que te estén asesorando y lo aplique efectivamente, pues es imposible. Y eso es lo que yo he observado. Si tengo, el fiscal Karim Khan no está en contra del régimen de Venezuela ni en contra de las personas que están mencionadas allí. Como fiscal tiene que atender a ambas partes. Él es representante de la víctima en el proceso. Por eso es que era inútil cuando todo el mundo quería conversar con él en la oportunidad que vino. No, que yo lo voy a exponer en mi casa, que pintaron las cárceles, que uniformaron a los muchachos, porque él no tiene que ir a ver eso allá. Y con respecto a los casos, él tiene unos expedientes, tiene una información previa que le dejó Bensouda, allí donde están diciendo quiénes son, que tiene que venir a escuchar él, que si trasladaron a mi hijo, que le pegaron a aquel, eso lo va a revisar como fiscal en su oficina. ¿Qué viene a ver? El interés que pone el gobierno. Se le dio un plazo de 3 meses, si efectivamente lo está haciendo o no. Ya él vendrá con sus diligencias que tendrá que hacer aquí en Venezuela, pero puntual acerca de los casos. Y las organizaciones de derechos humanos y las víctimas seguir documentando cada caso que se va a llevar. Él ahorita todavía tiene, como decíamos nosotros, el papelero que se le manda de la investigación preliminar. Ahora es que viene la constitución de los casos propiamente dicha, en donde va a escuchar directamente a las víctimas, habrá un mecanismo, si no pueden viajar pues será de una forma telemática, donde se manden los informes verdaderos, certificados, obtenidos legalmente, porque hay un tema probatorio que tiene que ser absolutamente legal. Ya es un expediente, es traducir lo que hace la Fiscalía en la Corte Penal Internacional y con más rigurosidad. Yo sí tengo buenas expectativas de que allí sucedan cosas. El tiempo siempre se dice que es largo y yo siempre... ¿Cómo? No, nada, adelante. Ajá, siempre se dice que es largo. Sin embargo, él dijo que iba a tratar de hacer las cosas como se tenían que hacer en el lapso que se tiene que hacer para no revictimizar
a la víctima. Y de hecho, el examen preliminar en Venezuela duró 4 años y al lado, en Colombia, por las razones que sean, duró 17 años. Nosotros tenemos con el juicio para Macay 4 años, por ejemplo. Con el juicio del dron, 3 años. O sea, el transcurso de 4 años, en mi criterio, fue rápido. Y bueno, con relación a determinar la responsabilidad penal individual, porque eso es lo que hace la Corte Penal Internacional, de los altos funcionarios y funcionarios medios, también no del que cumplió la orden, del soldadito, del que ellos mismos van a perseguir. Yo sí creo que van a sacrificar gente. Ahora veremos quién. Yo sí creo que van a sacrificar gente que ya perdió como que poder dentro de ellos y los van a lanzar a los leones, pero eso no va a ser suficiente. Teresly Malavé, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido, que tiene que ver con el examen periódico universal. Se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos, hacemos en nombre de todo, gracias, en nombre de todo el equipo. Gracias. Mañana. Un abrazo para todos ustedes, Hasta para luego. ti, para tu Gracias. equipo. Gracias. Chao. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.